Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Hola, bendiciones a todos mis hermanos, esperando que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, en el momento que ustedes se conecten en esta clase. Vamos a empezar ya con nuestra lección número 6 llamada Los cimientos de mi fe. Así es que les voy a invitar a que hagamos una oración a Dios para pedir su bendición en esta enseñanza. Cerremos nuestros ojos y dirijamos nuestra oración al Padre Celestial. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por este maravilloso momento que nos permites para poder aprender de tu palabra. Lo que tú has dejado, Señor, aquellos elementos, aquellos recursos que necesitamos saber en este tiempo. ¿Para qué? Para que podamos llegar, Señor, hasta esa estatura del varón perfecto, para que podamos llegar al propósito de tu voluntad, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos para poder ver lo que tú ves, Señor, como tú lo ves, para escuchar lo que tú oyes, Señor, y como tú lo oyes. Te lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias por tu palabra. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con nuestra lección y les voy a invitar a todos aquellos que tenemos nuestro cuadernillo, nuestro manual, que lo abramos en la página número 1 y vamos a empezar a dar lectura en esta enseñanza. Hoy en día, en el surgimiento de una gran diversidad de grupos religiosos y muchos de ellos con muchas ideas raras acerca de Dios y del mundo espiritual, es importante que después de haber dado los primeros pasos en la fantástica vida cristiana, ahora se adquiera el conocimiento de los cimientos básicos de la fe en Cristo. Es bien importante, hermanos, que nosotros aprendamos, ya una vez que dimos el paso de fe, hemos recibido a Cristo, dimos los primeros pasos, ¿verdad? Ya lo aprendimos en la lección y ahora que sigue, es importante que ahora sepamos un poquito más acerca de los cimientos básicos de nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos? ¿En qué decimos creer? ¿O cuáles son algunas de las declaraciones o artículos de fe en los cuales está basada nuestra vida espiritual? Entonces vamos a ver que las siguientes declaraciones de fe forman una base sencilla donde se fundamente aquello que nosotros como hijos de Dios nos decimos ser. Entonces vamos a ver que la iglesia local de la que somos parte se denomina como la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Somos miembros de un grupo de iglesias, de más de 300 iglesias en la República Mexicana y son de la rama Pentecostés. Nosotros somos la iglesia del mensaje del camino crucificado y somos de esta cobertura Pentecostés. Pentecostés quiere decir que nosotros creemos en el Espíritu Santo. La palabra Pentecostés significa cosecha. El Pentecostés era una fiesta que se celebraba después de la fiesta de la Pascua. Una vez que el pueblo tenía sus sembradíos, ellos cosechaban su grano y tenían esta celebración dando gracias al Señor. Entonces la fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Es decir que Penta es 50 y Costés es cosecha. La fiesta del Pentecostés era la fiesta de las cosechas. La fiesta de las cosechas se celebró cuando el Espíritu Santo vino sobre 120 en un aposento alto. Es decir, que fue la gran cosecha del Espíritu Santo. Al decir que nosotros somos Pentecostés, creemos en las demostraciones, creemos en el poder y creemos que somos la iglesia de la dispensación del Espíritu Santo. Hubo un tiempo donde el Padre operaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, encontramos la operación de nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir de que nuestro Señor Jesucristo se fue, dijo: yo no los voy a dejar solos,
sino que enviaré al Consolador. El Consolador, ¿quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo. Entonces, este es el tiempo, esta es la dispensación donde el Espíritu Santo ha venido para quedarse, no solo para visitarnos, sino vino a quedarse dentro de nuestro corazón, ¿sí? Entonces nosotros somos la iglesia del Evangelio de Cristo, somos la iglesia del camino crucificado y somos de la rama Pentecostés. Somos la iglesia del mensaje del camino crucificado porque nosotros predicamos una entrega total, profunda y sincera con Jesucristo. Predicamos que para poder alcanzar la estatura de Cristo, nosotros tenemos que crucificar completamente nuestra carne y el fundamento de este mensaje está en la humildad. Entonces el Señor a través de este mensaje nos ha llevado a las profundidades del ser humano, lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, hablando del pecado, la iniquidad, la maldad, nos hace conocernos a nosotros mismos para darnos cuenta de qué áreas Él quiere transformar y transformar nuestra vida completamente hasta poder alcanzar la perfección en Cristo y que nosotros podamos un día ser parte de la esposa de Cristo. Para esto necesitamos vivir el camino crucificado, que es una entrega total. Matar nuestra carne y entregar nuestra carne al 100%. Entonces, por eso nosotros nos decimos ser parte de la iglesia de Cristo, que es de la rama Pentecostés. Entonces nosotros somos parte de un gran grupo de iglesias, ¿verdad? Hay muchas iglesias que predican este mensaje del camino crucificado. Y bueno, pues vamos a ver algunas de las declaraciones de fe y de las doctrinas fundamentales que forman los cimientos básicos de nuestra fe. Es decir, lo que nosotros creemos o decimos ser. Vamos a ver aquellos cimientos en nuestra vida espiritual. Y esto es como una casa. Cuando alguien edifica un edificio, necesita ponerle buenos cimientos, porque si viene un terremoto, viene un tsunami, viene alguna catástrofe y esa casa no tiene cimientos, se va a caer. Entonces nuestra vida espiritual es como una casa que necesita cimientos para que no se caiga, no se desplome cuando vengan algunos vientos de doctrina, cuando alguien venga y nos diga alguna otra cosa, nosotros podamos permanecer firmes en lo que nosotros creemos en Cristo y no nos tambaleemos, no nos desplomemos. A lo mejor si las situaciones vengan y nos quieran conmover, pero podamos tener una firmeza en cuanto a lo que creemos en Cristo. Y vamos a ver el primer punto de lo que nosotros creemos en el Señor, que está en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y vamos a ver que nosotros creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada divinamente para la salvación y regeneración del hombre. Entonces es infalible en los 66 libros que comprenden el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la autoridad y la regla de fe y conducta para el cristiano y es suficiente para satisfacer las necesidades espirituales y naturales del hombre. Es decir, que la palabra de Dios es nuestro pan de todos los días, es lo que el hombre requiere, necesita, es, como ya lo vimos en algunas lecciones anteriores, el manual del fabricante. Entonces nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada divinamente, ¿verdad? La palabra de Dios es de inspiración divina. ¿Qué quiere decir esto? Que hombres santos de Dios recibieron la iluminación, recibieron la revelación y el entendimiento para escribir, y no escribieron de sí mismos, sino que fue el Espíritu Santo el que los dotó con esta capacidad para que ellos pudieran hablar las palabras de Dios, escribir y transmitir el mensaje que Dios tenía para la humanidad. Entonces hay gente que pudiera expresar: yo no creo en la palabra de Dios. Y miren, esto es algo muy delicado y tremendo, porque si Satanás logra hacer que alguien ya no crea en la palabra de Dios, entonces ya ganó.
Entonces es bien importante que nosotros tengamos nuestro primer fundamento, que es la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Nosotros no debemos de creer ni escuchar nada que alguien quiera hablarnos que no provenga en la santa y divina palabra del Señor. Entonces nuestro fundamento o nuestra base principal es la Biblia, es la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a dar el cimiento o el fundamento de todo lo que creemos y decimos ser. Y creemos que cada uno de los libros que están aquí fueron de inspiración divina, fueron transmitidos a través del Espíritu Santo a hombres santos que escribieron cada una de las palabras de Dios. No escribieron de sí mismos, sino que escribieron lo que Dios quería dar al ser humano. Entonces vemos que cada uno de estos 66 libros que comprenden tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron las palabras de Dios al ser humano. Ok, entonces nosotros no debemos de creer nada que nos vengan a decir. En la carta de Gálatas dice que si aún un ángel del cielo viene y nos predica otro mensaje, otro evangelio, el tal sea anatema. Nosotros no debemos de escuchar ninguna otra persona que nos diga: hey, mira, encontré un nuevo libro que vamos a integrar a la Biblia o que viene de la Biblia. Si no está en estos 66 libros, debemos rotundamente negarnos a creer otra cosa. Ahora vamos a ver el punto número 2 de lo que nosotros creemos o decimos ser. Nosotros creemos en la deidad. Aquí lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Lo vamos a ver en primera de Juan 5:7, en Juan 1:1 y 2, Isaías 48:16 y 17, Juan 10:30 y Deuteronomio 6:4. Y este punto es la deidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios omnipotente, quiere decir que todo lo puede, omnisciente, que está en todos lados, y omnisciente, que todo lo sabe o lo conoce, santo, eternamente existente, infinito, creador, sustentador, soberano del universo. Trino en su ser esencial, Él se revela a sí mismo como el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos en la Trinidad, en esta deidad que nos habla de que Dios es 3, pero al mismo tiempo es uno solo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en la deidad, pero también creemos que Él se revela como uno solo. La deidad de eso nos habla, de sus 3 características o de sus 3 aspectos, hablando espiritualmente. Vamos a ver el siguiente punto, que es el punto número 3, en la siguiente diapositiva. Y vamos a ver que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Creemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, eternamente uno con el Padre, como dice Juan 3:16, fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, en Lucas 1:27 al 35, creemos en su vida sin pecado, en sus milagros, en su muerte expiatoria, y fue entregado para ser crucificado por los pecados del mundo conforme a las Escrituras. Al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. En 1 Corintios 15, 3 y 4, Hechos 10, 38 al 40 y Romanos 1, 3 y 4. Y creemos que Él vive para siempre a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Hebreos 7, 25, Hechos 7, 56, siendo el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5. Creemos que el Señor Jesucristo es Dios también. Él es el Hijo de Dios, pero también Él es Dios en su persona. Él es el Dios verdadero. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Creemos en su vida sin pecado, en su perfección, y que fue concebido a través de la bendita Virgen María, que fue su
instrumento de Dios para poder traer al Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro querido Señor Jesucristo, para la redención de los pecados en el mundo. Creemos en su obra, creemos en su muerte expiatoria y que a través de su sangre es el único medio para que el ser humano pueda alcanzar la redención por todos sus pecados, el perdón y la salvación. Creemos en su resurrección, creemos en que Él ascendió al Padre y está sentado a la diestra de Dios. También creemos en el Espíritu Santo. Este es nuestro punto número 4. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que su ministerio es redarguir al mundo de pecado, regenerar a quienes se arrepientan y crean, consolar y guiar a toda verdad en Jesucristo. Nosotros creemos que el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, y que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos alcanzar una transformación, una regeneración a través de creer en la palabra de Dios, arrepentirnos, y que a través del Espíritu Santo nosotros podemos recibir consuelo, fortaleza, liberación, que a través del Espíritu Santo podemos recibir dones, podemos recibir las herramientas y la capacidad para nuestra transformación. Entonces es el único medio, que es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, en el punto número 5 vamos a ver en lo que nosotros creemos. Creemos también en la creación del hombre, su caída y su redención. Vamos a ver que en Génesis 1:26 dice la palabra de Dios que el Padre hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero debido al engaño y a la desobediencia voluntaria al mandato de Dios, se convirtió totalmente en malvado y corrupto. De esta manera toda persona es pecadora por nacimiento y por obras. Es decir, que no solamente porque yo cometí un pecado soy pecador, sino que también ya traía la herencia desde nuestros primeros padres, como lo vimos en el tema número 5, sin rodeos. Entonces vemos aquí que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero se corrompió. Recibió la herencia del pecado a través de Adán, pero a través de Jesucristo podemos alcanzar la redención. Por esa desobediencia del primer Adán recibimos el pecado, la muerte, y entró la condenación a todos los hombres. Pero la única esperanza de redención para el hombre caído es a través del Señor Jesucristo y su sangre vertida en la cruz del Calvario. La salvación no se obtiene mediante las buenas obras del hombre, pues ella es un don de Dios. Ya vimos más acerca de esto en el tema ¿Estás seguro? Si alguien no ha visto este tema, ¿estás seguro? Lo invito a que podamos encontrar esa videoclase aquí en YouTube y que podamos dar una continuidad para que podamos entender este tema. Veamos el siguiente punto, que es nuestro punto número 6 en esta lección llamada Los cimientos de mi fe, que es el arrepentimiento y salvación. Creemos que el perdón y la remisión de la pena por el pecado, muerte e infierno se obtienen no mediante el esfuerzo y las obras del hombre, sino por el arrepentimiento genuino del pecador y por la fe en la preciosa sangre del Señor Jesucristo, como dice Romanos 10, 9 y 10, y también Efesios 2, 8 y Tito 2, 11. Creemos que la evidencia de la salvación es la manifestación externa de la obra interna de la gracia de Dios en una vida limpia y llena de buenos frutos, como lo dice Tito 2:12 y Romanos 3 del 10 al 28. Nosotros creemos que Dios nos ha dado la capacidad de arrepentirnos de nuestros pecados y también alcanzar la salvación. Es decir, que sí perdimos la imagen perfecta de Dios que teníamos o que poseíamos en un principio cuando el pecado entró, pero que a través de Jesucristo nosotros podemos recibir y podemos alcanzar la salvación, pero necesitamos arrepentirnos, y Dios ha depositado en el ser humano la capacidad del arrepentimiento, y este arrepentimiento puede venir solamente a través del Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede
poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos aquí que Él es el único que puede ayudarnos a tener una vida llena de la gracia de Dios, tener una vida limpia y llena de buenos frutos. Es decir, que podemos dar un testimonio de que Jesucristo vive en nosotros, y esto es solamente mediante la obra del Espíritu Santo y a través de ese arrepentimiento que Él pone en nosotros. Ahora vamos a ver en el punto número 7 el siguiente elemento, recurso de fe que nosotros tenemos, o artículo de fe en el cual nosotros creemos, y es el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el bautismo con el Espíritu Santo y que ha sido prometido a todos los creyentes en Hechos 2:38, es decir, no solo a unos cuantos, no solamente a los pastores, o no solamente a alguien que sea profeta, o para algunos cuantos que buscan a Dios. Esta es una promesa para todos, y que la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas extrañas. Este lenguaje es dado por el Espíritu Santo para alabar a Dios e interceder ante Él de una manera más perfecta. Esto lo dice en Hechos 2, 4 y versículo 11 también. Después de esta experiencia inicial, el Espíritu de Dios continúa llenando al cristiano y dándole dones para ayudarlo en su crecimiento espiritual y la edificación de la iglesia. Es decir, que el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo nos ayuda en el proceso de transformación. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia de haberlo recibido es hablar en otras lenguas desconocidas. No quiere decir que aquellos que recibimos a Cristo y que no hablamos en otras lenguas no tengamos al Espíritu Santo. Claro, si usted ya recibió a Cristo, en ese momento usted recibió el Espíritu Santo, pero no recibió el bautismo. El bautismo, la evidencia es hablar en otras lenguas. ¿Qué quiere decir bautizar? Significa zambullir o sumergir completamente. El bautismo del Espíritu Santo es que el Señor nos sumerge completamente en el Espíritu, y entonces la evidencia es que nos va a dar este don de hablar en otras lenguas. Y entonces, una vez que Él ha venido de esta manera, continúa llenándonos de dones. Pero la primera señal visible y externa que todos podemos darnos cuenta, pues es el hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia de haber recibido no solo al Espíritu Santo, sino el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene 4 ministerios diferentes. El Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo llena, el Espíritu Santo embiste y el Espíritu Santo unge. Son 4 cosas diferentes que el Espíritu Santo hace, pero nosotros creemos principalmente en estas 4 y en lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. No voy a dedicar más tiempo a explicarlo, porque tenemos una lección más adelante que nos va a explicar qué es el Espíritu Santo. Muy bien, ahora vamos a ver nuestro siguiente punto de fe, que es el punto número 8. Y vamos a ver la diapositiva, que nosotros creemos en el bautismo en agua. Ya vimos que la palabra bautizar significa sumergir o zambullir completamente. Entonces creemos nosotros en el bautismo de manera escritural, y este es por inmersión, no por aspersión. Aspersión quiere decir echar unas gotitas de agua o mojar la mollera, no es así. Bautizar significa sumergir completamente, no tiene que quedar ni un cabello seco, siendo únicamente para aquellos que han creído, o sea, aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados plenamente. Entonces el bautismo en aguas nos va a identificar como creyentes en el nombre, muerte y vida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la fórmula bautismal es en el nombre del Señor Jesucristo, según Hechos 2:38, 8:16, 10:48 y 22:16, obedeciendo y cumpliendo lo ordenado en Mateo 28:19. No vamos a hablar en este momento más sobre el bautismo en agua, porque tenemos también una clase exclusiva para este tema, pero es uno de los puntos de fe en los cuales nosotros creemos. Necesitamos ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo una vez que hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Es el siguiente paso que tenemos como cristianos. También nosotros como cristianos
creemos que es importante dar ese paso de fe. ¿Por qué? Porque a través de este paso de fe que nosotros demos, en ser bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros vamos a recibir o vamos a empezar un proceso de crecimiento espiritual. Nosotros creemos en este punto, que es nuestro artículo de fe número 9, que es el crecimiento espiritual. Creemos que Dios ha ordenado que todos los creyentes crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta alcanzar la madurez espiritual. Nosotros tenemos el compromiso de propagar la verdad de que el poder de Dios libera de la pena del pecado, que es la muerte y el infierno, pero que además nos libra del poder del pecado que se manifiesta en nuestra vida carnal. Este poder puede también santificar y librar al creyente de la presencia del pecado y librarlo del propósito del mismo, que es separar al hombre de la unión que tuvo con él en el principio. Es decir, que lo primero de lo cual Jesucristo nos libera es de la condenación que trae el pecado. Ese es lo primero que nos va a liberar el Señor. Posteriormente, el Señor nos va a liberar del poder de ese pecado en nuestras vidas. Y el punto número 3 es que el Señor nos va a liberar de la presencia del pecado. Son 3 cosas las que el Señor, de las cuales quiere liberarnos. Entonces necesitamos tener un crecimiento espiritual. Cuando nos referimos a crecimiento espiritual, no estamos hablando de crecimiento en número como iglesia, porque podríamos decir, ay, somos una iglesia con mucho crecimiento espiritual, porque en la iglesia somos 300. Porque puede ser una iglesia grande en número, pero nuestra estatura espiritual puede ser pequeña. Entonces, Dios nos ha llamado a crecer espiritualmente. Cuando nos referimos a crecimiento espiritual, nos referimos a tener una transformación en nuestra vida. Creemos que esto se ha realizado a medida que crezcamos en la estatura de la plenitud de Cristo, siendo conformados a su semejanza mediante el proceso de la crucifixión diaria de la naturaleza adámica. Es decir, que nosotros tenemos una naturaleza todavía pecaminosa. Tenemos un viejo hombre que tenemos que crucificar todos los días. Este viejo hombre pues le gusta el pecado, le gusta mentir, le gusta robar, pero al nuevo hombre pues le gusta agradar al Señor. Y nosotros debemos de crecer en toda esta estatura espiritual de Jesucristo. Es necesario que nosotros vayamos en este proceso crucificando nuestra carne. Cuando nos referimos a la estatura de Jesucristo, nos referimos a su imagen y a su semejanza, a sus atributos, como ya lo vimos en la clase pasada. Nosotros, cuando el Señor nos creó, nos diseñó, dice la palabra de Dios, que a su imagen, es una palabra hebrea, eslem, que quiere decir que es en forma de una cruz, de una sombra. Jesucristo fue crucificado y toda la palabra de Dios está en forma de una cruz. El ser humano fue conformado en la misma estatura e imagen de una cruz. Si usted tiene una cinta para medir o algún cordón, usted puede medir de su mano derecha a su mano izquierda. Y entonces cuando usted tome esta medida con sus brazos extendidos, se va a dar cuenta que esa misma medida que usted tiene de un brazo al otro brazo, usted la tiene de su cabeza a sus pies. Tenemos la misma medida o la misma simetría, es decir, que nosotros fuimos hechos en forma de una cruz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crecer en esta estatura de Jesucristo, en esta imagen de Jesucristo, en la estatura de la cruz, crucificando nuestra carne, matando, negándonos a nosotros mismos nuestros propios deseos. Los detalles de este crecimiento están claramente diseñados en el tabernáculo mosaico, que era una figura del más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Por lo tanto, nos presenta un modelo de cómo crecer hasta llegar a la completa madurez espiritual, en aquel que es la cabeza, a saber, es Cristo. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 40. Los de Israel, ellos no tenían un lugar donde adorar, y les dijo, se van a hacer un templo. Y este templo era llamado el tabernáculo. El Señor le mostró a Moisés 4 veces cómo debía de diseñar ese templo. Y le dijo, vas a meter esos muebles que yo te mostré y con los materiales que yo te mostré y según el diseño que yo te estoy dando.
Entonces Moisés en Éxodo capítulo 40 dice que mete los muebles, y si nosotros leemos esa descripción, vemos que los muebles estaban ordenados en forma de una cruz, dándonos un mapa de cómo identificar en qué parte de la estatura espiritual estamos de Cristo. En nuestro crecimiento espiritual a lo mejor estamos en los pies, estamos en la cintura, estamos en los hombros o estamos en la cabeza. ¿En qué lugar de la estatura de Cristo estamos? Lo vamos a ir identificando de acuerdo a cómo nosotros vayamos estudiando el tabernáculo de Moisés. ¿Este tabernáculo fue hecho en forma de una cruz? ¿Casualidad? Claro que no. Fue un propósito de Dios que fuera hecho en forma de una cruz. Aquí podemos ver en la diapositiva cómo están los muebles del tabernáculo, y podemos ver aquí en esta cruz cómo está una sombra marcando los muebles. Del otro lado podemos ver el mapa completo de la estructura del tabernáculo y podemos ver esa cruz completamente. Entonces nosotros tenemos que ir dando pasos en estas experiencias con Dios para ir creciendo en la estatura de Cristo, y no nos vamos a adentrar más en este tema del crecimiento espiritual porque esta es otra clase. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es ir solamente negándonos a nosotros mismos. Este es uno de los puntos de fe que nosotros predicamos y creemos, el crecer en la estatura de Jesucristo, y que un día también nosotros vamos a poder recobrar esa imagen y esa semejanza. Eso es crecer espiritualmente. Ahora, vamos al punto número 10 de nuestro cuadernillo, y es en el siguiente punto de fe en lo que nosotros creemos, nuestro artículo de fe. Creemos nosotros en la santificación. Creemos que el hombre, el completo significado bíblico de la santificación, obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios para que el creyente sea, uno, santo, consagrado; dos, separado de lo profano y dedicado a Dios como un sacrificio. Y también creemos que debe ser puro externamente por la reforma del alma, y creemos que todos los creyentes deben buscar sinceramente la santificación diaria mediante la sangre de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo y las aguas de su nombre, muerte y vida, y que a través de ese alimento y bebida de la palabra de Dios vamos a poder irnos limpiando, santificando. Creemos que nuestra conducta diaria y apariencia externa deben ser tales que no traigan reproche al nombre del Señor. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios que predicamos el mensaje del camino crucificado y una transformación total en nuestra vida, creemos en la santificación. Hay gente que dice, ay, te sientes muy santo. La gente no entiende el término santo, ¿verdad? La palabra santo significa apartado de lo malo y consagrado o dedicado para un uso específico. Entonces, cuando Dios nos salva y recibimos a Cristo, nosotros nos convertimos en santos de Dios. ¿Por qué razón? Porque hemos sido apartados y cada día el Señor nos está santificando, nos está limpiando para usarnos en un propósito específico. Entonces, el propósito es que le demos gloria al Señor. Nosotros creemos que el ser humano fue llamado a que sea santo, sin pecado, apartado de lo malo, y que también sea restaurado completamente puro. El Señor nos llama a la santidad completa en todas las áreas de nuestra vida. Nos llama a tener una limpieza. La palabra santo significa ser limpio también. Nos llama a que nuestro corazón esté limpio, pero no solo nuestro corazón, sino nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el Señor nos santifica en todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo debe ser limpiado para que no tenga reproche, ¿verdad? No tenga nada que nos detenga en irnos con Cristo en su venida. Entonces debemos nosotros entender que la santidad no solamente es interna, sino que la santidad, la limpieza de nuestro corazón se va a manifestar en lo externo a través de las palabras que decimos, de cómo nos comportamos, los lugares que visitamos, lo que hacemos, las actividades que realizamos,
cómo nos vestimos, cómo decoramos nuestro cuerpo. Todo esto es la santidad, que empieza de adentro, es un proceso de adentro hacia afuera. Es un proceso que el Señor trae en nuestra vida y Él quiere cambiar y transformar no solo nuestro corazón, sino espíritu, alma y también nuestro cuerpo, sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos ser lavados, debemos ser limpiados y santificados completamente en la sangre de Jesús, en el fuego del Espíritu Santo y en las aguas de su nombre. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestro siguiente artículo de fe. Punto número 11. Es la resurrección. Vamos a ver lo que es la resurrección. Nosotros creemos que la resurrección de los muertos, tanto justos como injustos, es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La muerte pasó a toda la humanidad por el primer Adán. Jesucristo, el segundo Adán, trajo una vida de resurrección a toda la humanidad, de manera que hay una resurrección final de todas las almas que han vivido sobre la tierra. Sin embargo, no todos los muertos serán resucitados al mismo tiempo. La Escritura prueba que algunos santos del Antiguo Testamento fueron resucitados cuando Jesucristo se levantó de la muerte y del infierno. Luego en la cronología y horario de Dios vendrá el arrebatamiento de los vencedores del Nuevo Testamento. En 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17 menciona eso. La gran final de la tribulación serán resucitados otros santos. La última gran resurrección será para todos los muertos que quedaren y que serán llamados a estar delante del trono blanco del juicio de Dios, donde serán juzgados según las obras que hicieron por medio del cuerpo físico. Aquellos cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida serán arrojados en el lago de fuego. Es decir, que la palabra de Dios menciona 3 resurrecciones bien importantes, aparte de la de Jesucristo. 3 resurrecciones o 3 etapas diferentes donde ha habido resurrecciones de los muertos, o que va a haber resurrecciones de los muertos. La primera resurrección, que es la doctrina cristiana, que es muy básica, creo que para todos los cristianos, porque esa es nuestra fe, nuestra esperanza, que un día vamos a resucitar con Cristo, el día que Él venga por su pueblo. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero la primera resurrección que hubo fue cuando Él resucitó de entre los muertos, cuando Él muere en la cruz. La Biblia dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, y entonces a todos aquellos que creyeron, los resucitó, se los llevó con Él. Y dice la palabra de Dios que muchas de las tumbas de los santos en Jerusalén fueron abiertas. Muchos resucitaron junto con Jesucristo. Fue poderosa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa fue la primera resurrección. La segunda resurrección será en el momento que sea el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que cuando Jesucristo venga entre las nubes, no debemos confundir su venida secreta con la segunda venida, porque la segunda venida va a ser mucho después. La venida secreta es que quiere decir que nadie le va a ver. Él va a venir en las nubes y lo único que se va a oír es la trompeta. Y entonces dice la Biblia que primero los muertos en Cristo, aquellos que tuvieron su fe en Cristo y que vivieron una vida santa y agradable delante de Dios y que fueron vencedores, cuando suene la trompeta, ellos son los primeros que van a resucitar. Luego nosotros, los que quedamos vivos, si el Señor viene, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en los aires para recibir al Señor y estemos así con Él. Entonces esa sería nuestra segunda resurrección. Primera resurrección, con Cristo resucitaron muchos muertos. Segunda resurrección, en la venida secreta de Jesucristo cuando suene la trompeta. Ahí todavía no le van a ver, solamente se va a oír la trompeta. Y posteriormente la tercera resurrección, pero esta resurrección ya no va a ser para los justos, para la gente buena, los que hicieron lo malo, sino toda aquella gente que está en el infierno, que está en condenación, que en este tiempo ha muerto y que ha ido a ese lugar a ser atormentado por lo que hizo aquí en la tierra. Toda esa gente que está ahí atormentada, el Señor la va a resucitar en el juicio del gran trono blanco, y los va a resucitar, pero no para darles otra oportunidad ni para darles salvación, sino que los va a sacar del infierno
los va a presentar delante del gran trono blanco y les va a pedir que rindan cuentas por haber rechazado la sangre de su Hijo Jesucristo. Y les va a decir, ¿por qué rechazaron a mi Hijo? ¿Por qué rechazaron la sangre? Y entonces la Biblia dice que a todos estos que sacó del infierno, los va a lanzar al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y va a tomar el infierno, y el infierno también lo va a lanzar al lago de fuego. El lago de fuego es un tormento peor que el del infierno. Entonces vemos aquí que esa sería la tercera resurrección de los muertos, pero no para vida eterna, sino para condenación. En el libro de Daniel dice que muchos en aquel día serán despertados, unos para vergüenza y confusión perpetua y otros para salvación. Entonces, estas son las tres resurrecciones en las cuales nosotros como cristianos del mensaje del camino crucificado creemos y predicamos. Entonces nosotros declaramos estas doctrinas o estos artículos de fe. Entonces vamos a ver nuestro siguiente artículo de fe, que sería la segunda venida de Cristo, que sería en lo que nosotros predicamos y enseñamos. Punto número 12, artículo de fe número 12. Creemos que Jesús vendrá por segunda vez en persona, de la misma manera que se fue. Esto lo menciona Hechos capítulo 1, versículo 11. Esta será la aparición visible del Señor en la tierra con su esposa y no debe ser confundida con su venida secreta en el aire para llevarse a sus santos en el tiempo del arrebatamiento, lo que hablábamos hace un momento. Vemos que nosotros tenemos una gran distinción entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida. En el arrebatamiento de la iglesia nosotros vemos que Él va a venir en las nubes y solamente aquellos vencedores van a oír la trompeta. Pero va a quedar confusión en la tierra. Mucha gente va a decir, los ovnis se los llevaron, los extraterrestres, porque no van a ver a Cristo. Pero nosotros los que entendamos esto y que seamos vencedores vamos a oír la trompeta y nos vamos a ir con Cristo. En la segunda venida del Señor, esto va a ser después del tribunal de Cristo. Él va a regresar a la tierra con su iglesia, con su esposa, y va a regresar a hacer guerra en contra del anticristo. Entonces nosotros debemos entender que la segunda venida de Cristo es cuando Él va a regresar a la tierra, pero va a regresar ya con su iglesia y va a regresar a hacer guerra contra el anticristo. Y no debe de ser confundido con la venida secreta. Entonces la venida secreta es una, o rapto, o arrebatamiento, como lo queramos mencionar, y otra es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando solamente en la venida secreta solamente su iglesia va a oír la trompeta, y en la segunda venida dice que todo ojo le verá, todo ojo va a ver a Jesucristo. Ahora sí vamos a nuestro siguiente artículo de fe número 13. Sabemos que después del arrebatamiento de la iglesia viene algo tremendo. Por eso nosotros debemos buscar irnos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo de gran tribulación. Creemos que después del arrebatamiento habrá un periodo de tribulación sobre la tierra durante 3 años y medio. Todos los que no hayan entregado sus vidas a Dios se quedarán en la tierra durante este tiempo de tormento donde Dios va a derramar sus juicios. Entonces debemos de saber que son 3 años y medio de paz y seguridad los que va a haber. Viene el rapto de la iglesia, se van los cristianos, se desaparecen, la gente dice los ovnis se los llevaron, algo pasó, y entonces la Biblia dice que va a haber un tiempo de paz y seguridad y van a decir todo va a estar bien, no se preocupen, y se va a empezar a promover la marca de la bestia, y entonces la gente va a aceptar gustosa esa marca. 3 años y medio va a haber paz, pero cuando se acaben esos 3 años y medio viene un periodo de gran tribulación. En este tiempo de gran tribulación
el Señor va a derramar sus copas de la ira, va a abrir los sellos, va a haber terremotos, hambres, destrucción, la muerte va a huir, la gente va a quedarse sin la cabeza y el cuerpo va a andar por allá y la cabeza por el otro lado. Y entonces dice que hay de las mujeres que estén encinta porque les van a sacar a sus hijos, los van a estrellar contra la pared. Va a haber cosas impresionantes y terribles en la gran tribulación, de las cuales Cristo va a salvar y va a liberar a su pueblo. Entonces es por eso bien importante que aprendamos a distinguir cada una de estas etapas, y son en las que nosotros creemos, nosotros que decimos ser del mensaje del camino crucificado. Nosotros vamos a ver el siguiente punto o artículo de fe en el punto número 14, que es el milenio. Nosotros creemos que en su venida el Señor Jesucristo establecerá su reino milenial de paz y justicia sobre la tierra y va a cumplir todas sus promesas escriturales a la nación de Israel y al mundo. Es decir, que una vez que sea el rato de la iglesia, la tribulación, el Señor viene en su segunda venida, vence al anticristo, y entonces cuando Él vence al anticristo y lo derrota, Él va a establecer su reino durante 1000 años en esta tierra. Y entonces, como dice en Isaías, va a estar el león, va a estar el cordero comiendo juntos, va a haber paz en las naciones, y Jesucristo se va a sentar en el trono de David en Jerusalén, y la iglesia va a reinar junto con Jesucristo, y Satanás va a estar atado esos 1000 años, y todo va a ser paz, y va a ser un momento extraordinario de Cristo con la iglesia, con la esposa. En ese tiempo de milenio, el Señor va a cumplir todas sus promesas sobre la nación de Israel y sobre el mundo entero. Entonces, vemos que después de este tiempo, viene nuevamente Satanás y es desatado. Cuando esos 1000 años se terminan, Satanás es desatado y nuevamente vuelve a hacer lucha, ¿verdad?, en contra de los santos de Dios. Vamos a ver nuestro siguiente artículo de fe. Ya una vez posteriormente a todas estas promesas que pasa el milenio, el Señor va a cumplir las promesas para su iglesia. Y entonces vamos a ver que en este punto nosotros creemos en la restauración final y completa del cielo y de la tierra, y en la aparición de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Creemos que todas las gentes de todos los tiempos morarán eternamente en cuerpo, alma y espíritu al resucitar en uno de esos 4 lugares, que ya serán nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén o el lago de fuego. Nosotros sabemos que una vez que pase el milenio y que sea desatado Satanás y haya guerra, el Señor viene y empieza a traer una restauración. El Señor destruye o va a destruir la tierra, va a destruir el cielo. En Primera de Pedro dice que los cielos se van a enrollar y se van a quemar como un rollo, como un pergamino, y la tierra va a ser destruida con fuego. Y entonces cuando el Señor destruya esta tierra por completo, Él va a crear una nueva tierra y va a crear un nuevo cielo. Y entonces va a ser una nueva ciudad de Jerusalén, donde la esposa de Cristo vaya a morar con Él. Entonces vemos que también ahí va a aparecer el juicio del gran trono blanco, cuando el Señor va a resucitar a todos los que estaban en el infierno, los va a resucitar para lanzarlos al lago de fuego y va a inaugurar este lugar. Entonces van a ser 4 lugares o 4 moradas donde vamos a poder habitar en la eternidad, ya sea el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén o el lago de fuego, de acuerdo a la estatura que cada uno adquirió en Cristo, de acuerdo a su crecimiento espiritual. Es por eso tan importante que nosotros crezcamos en toda la estatura espiritual de Cristo, ya que la multitud, ¿verdad?, aquellos que, por así decirlo, llegaron al último y que apenas si recibieron a Cristo, pero ya no tuvieron oportunidad de crecer espiritualmente, o que no quisieron crecer espiritualmente, solo alcanzaron una ropa blanca sencilla y van a llegar al nuevo cielo. Va a ser una multitud, la Biblia dice que va a ser una multitud. Después aquellos que crecieron un poco más y que adquirieron ropa doble, que aquellos que adquirieron una ropa espiritual especial, diferente, y que adquirieron más crecimiento en el Señor, a la altura de los hombros,
ellos van a llegar a la nueva tierra y van a ser llamados reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces ellos van a reinar sobre la tierra durante toda la eternidad. Y aquellos que crecieron en toda la estatura de Cristo, aquellos que no solamente llegaron a los pies, a las rodillas o a los hombros, sino hasta la cabeza y crecieron en toda la estatura de Cristo, van a llegar a ser parte de la esposa. Cristo no se va a casar con una iglesia pequeña, con una iglesia niña. Él se va a casar con una iglesia que haya crecido a su misma estatura, que se haya aparejado, como dice Apocalipsis 19:7, que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque alcanzó toda la estatura. Su esposa se le aparejó. Su esposa creció en toda la estatura. Y entonces va a tener la oportunidad de ir a la Nueva Jerusalén a vivir por toda la eternidad. Tenemos estos 4 lugares. Aquellos que rechazaron a Cristo van al lago de fuego. Nosotros, ¿verdad?, queremos llegar a la nueva ciudad, a crecer en toda la estatura de Jesucristo, pero hay quienes solo van a llegar al nuevo cielo y hay quienes van a llegar a la nueva tierra. ¿En qué lugar quiere usted llegar, mi hermano, mi hermana? ¿Verdad? ¿A qué lugar de los 4 en la eternidad? Ahora vamos a ver nuestro siguiente artículo de fe, en lo cual nosotros creemos o decimos ser, y que es el libre albedrío. Nosotros creemos que, hecho a la imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene una voluntad, que es un potencial para tomar decisiones, esa capacidad para elegir entre el bien y el mal, de manera que es moralmente responsable de sus actos. Partícipe de los resultados de la caída de Adán, el hombre no puede por sí mismo recobrar ni su primera condición ni su comunión con Dios. Pero creemos en esta plena restauración mediante la fe y la obra redentora de Jesucristo. Creemos que el creyente puede apartarse de la gracia de Dios, caer nuevamente en el pecado y apostatar. A menos que se arrepienta de sus pecados y vuelva a tener comunión con Dios, quedará perdido y sin esperanza. Nosotros creemos que Dios le dio al hombre la capacidad para elegir entre el bien y el mal. Y una vez que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad?, tenemos la capacidad para seguir eligiendo por Él todos los días. Nosotros estamos por ello en un peligro aún, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque podemos caer en el pecado y apostatar. Esto ya lo vimos en la lección número 5, sin rodeos, que es el pecado, ¿verdad? Y entonces, por eso dice la palabra de Dios que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces es algo delicado, nuestra salvación es algo que tenemos que cuidar, y creemos que Dios nos dio un libre albedrío para escoger entre hacer lo bueno y hacer lo malo. En Deuteronomio capítulo 28 dice la palabra de Dios: mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Entonces Dios le ha dado al ser humano la capacidad para elegir entre lo bueno y lo malo. Dios no hizo robots, Dios creó gente que pudiera escoger por Él y amarle. Vamos a ver además, como miembros de la Iglesia de Cristo, con el mensaje del camino crucificado, algunas prácticas que nosotros acatamos y otras ordenanzas bíblicas, tales como la Santa Cena. Es un mandamiento que el Señor nos dio, que como iglesia lo hiciéramos en memoria de Él, ¿verdad? Es un símbolo de comunión. Nosotros debemos de participar en el partimiento del pan, en la sangre del cordero, porque es un acto profético, es un símbolo de recordar la muerte y los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Beber de su copa y participar del pan de fortaleza, esto nos va a llenar de vida espiritual. Es un acto profético que no es cualquier cosa, es un acto que la iglesia necesitamos seguir practicando para poder recibir la vida de Jesucristo en nosotros. Entonces nosotros practicamos la comunión o la Santa Cena, como quiera que se le llame, es un mandamiento que el Señor nos dio. También vemos otra de las prácticas que nosotros tenemos como la Iglesia del Camino Crucificado, es que nosotros creemos en el lavatorio de pies, que es un símbolo de humildad y de amor en Cristo. Creemos que Jesucristo nos dio ejemplo de servir a los demás. Él vino y se quitó su manto y entonces dice que comenzó a lavar los pies de sus discípulos.
dijo que cualquiera que ya había sido bautizado estaba limpio, necesitaba solamente que se le lavaran los pies. Entonces, una vez que hemos sido bautizados en agua, necesitamos un lavatorio de pies. Es un símbolo de humildad, de agacharnos, de doblegar nuestra voluntad al Señor y también de ser lavados o de ser limpiados. También otro de los artículos de fe o de las ordenanzas que nosotros practicamos es la sanidad y la liberación. Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres y a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Está describiendo Isaías el ministerio de Jesucristo. Entonces Jesucristo nos ordena en su palabra que vayamos y echemos fuera demonios, que sanemos enfermos, que resucitemos muertos. Nosotros entonces por eso llevamos a cabo estas ordenanzas y lo practicamos, nos acatamos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, de orar por aquellos que están enfermos. Nosotros creemos en la sanidad divina, en la sanidad del alma, en la sanidad del cuerpo, y también creemos en la liberación interna y externa del cristiano. Esto es algo en lo cual nosotros creemos y predicamos como la Iglesia de Cristo, y que predicamos el mensaje del camino crucificado. También otro de las ordenanzas que Él nos dio, que nos da en su palabra y que nosotros practicamos y en las cuales nos acatamos, es el matrimonio y el divorcio. Nosotros creemos que la monogamía es la voluntad perfecta de Dios. Las únicas razones bíblicas para el divorcio o la separación son la fornicación o, en otro caso, la muerte. Nosotros creemos que solamente el único medio o la única manera de poder separarse o divorciarse es la muerte, ¿verdad? En este caso, o el adulterio, la fornicación, ¿verdad? Entonces, el Señor no desea que nadie se separe de su cónyuge, para nada. El Señor ha instituido el matrimonio como algo sagrado, lo estableció en su palabra, y entonces no por cualquier cosa la persona puede decir: ¿sabe qué? Me voy a divorciar, ya no aguanto a mi esposo, a mi esposa. No, solamente hay dos medios o dos maneras de que el divorcio sea válido según la palabra de Dios, y es porque su cónyuge murió o por la fornicación. En este caso porque ya hubo infidelidad, y entonces por medio de esa infidelidad pues ya no puede haber restauración, ya no puede haber sanidad en ese matrimonio. Entonces el cónyuge, el esposo, la esposa que no le falló a su esposo, tiene que quedarse sin casar, y el que fue infiel, ¿verdad?, pues ya cometió el pecado delante de Dios. Vamos a ver que otras normas morales de las cuales nosotros predicamos y enseñamos como iglesia del Evangelio de Cristo, ¿verdad?, del camino crucificado, es evitar el uso, consumo, tráfico y venta de bebidas embriagantes o drogas, tabaco u otras sustancias enervantes, evitar diversiones como bailes, canciones, literatura, juegos de azar y lugares de entretenimiento que propicien amor al mundo y a su influencia sobre apetitos, inclinaciones y conducta cuestionables. Nosotros debemos vestir con modestia, con limpieza y sin que haya reproche alguno. Nosotros predicamos las más altas normas morales y de santidad. Es por eso que predicamos esta santidad tanto interna como externa. Y estos son los artículos de fe que nosotros predicamos y enseñamos como iglesia del camino crucificado. Y hasta aquí nuestra lección número 6, que tiene como nombre Los cimientos de mi fe. Espero que no haya quedado alguna duda, y si tenemos alguna duda pues podemos escribirla aquí en el chat, o podemos esperar al día de preguntas y respuestas. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por este mensaje que recibimos, para que Dios nos ayude a mantenernos firmes en lo que nosotros creemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que es nuestra base, nuestro cimiento. Te pedimos que tú nos consolides, que tú nos ayudes a ser inconmovibles, Señor, en aquello que decimos ser como iglesia, Padre. Te pedimos que tú asientes nuestra fe sobre esta roca, Señor, y que nos ayudes, que cada uno de estos artículos de fe podamos atesorarlos en nuestro corazón, podamos vivirlos, podemos
practicarlos, Señor, y podamos también compartirlos. Te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que nos ayudes y te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo rogamos en ese dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima en una siguiente lección. Hasta luego. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca